tema y para ya darle un aspecto práctico a lo que tiene que ver con el manejo de los arreglos, vamos a mirar entonces cómo dentro de la parte estructural y más adelante se verá dentro de la parte de los lenguajes de programación, cómo se representan, cómo se deben de manipular para que nosotros ya tengamos un veredicto mucho más claro sobre este tipo de tema. Nosotros vamos a arrancar, en este caso, vamos a crear un arreglo, tengamos en cuenta que también se llaman vectores, de tamaño conocido, acá volvemos a los temas de los ciclos, que almacene nombres y los muestre. No vamos a hacer procesos adicionales todavía. El manejo de los arreglos me va a dar cierto dinamismo y cierto cambio que al principio lo vemos muy extraño, pero que con el tiempo va siendo muy familiar. Y es que cada proceso yo lo puedo crear en un ciclo independiente. Cuando nosotros veníamos trabajando en algoritmos 1 y 2, sobre todo en el 2, creábamos solamente un ciclo. Ese ciclo, ese ciclo me permitía a mí que yo repitiera o hiciera todos los procesos que requería. Ahí yo contaba, acumulaba, procesaba, calculaba, hacía cualquier tipo de operación, pero todo dentro del mismo ciclo. Acá en la parte de los arreglos yo tengo la ventaja de que yo puedo manejar múltiples ciclos, porque toda la información va a estar almacenada en el arreglo como tal. Entonces, al estar almacenada o estar guardada temporalmente, yo puedo hacer varios ciclos que me permitan hacer ese proceso en tareas separadas. ¿De qué partimos nosotros? Nosotros vamos a utilizar la instrucción dimension. Vamos a colocarle el nombre del arreglo. El nombre del arreglo es como si hiciéramos nosotros una variable. Y le vamos a especificar cuántas posiciones el sistema puede almacenar. Este 50 que yo le estoy colocando acá es el equivalente al hotel que mencionábamos en el ejemplo anterior. Tiene tantas habitaciones. Listo. Ahora, ¿cuántos nombres puedo colocar en este arreglo? 50. No tengo por qué colocar ni un 51 ni un 55, porque mi hotel, volviendo al ejemplo correspondiente, solamente tiene 50 habitaciones, nada más. Puedo utilizar una habitación, puedo utilizar 5 habitaciones, puedo utilizar 23 habitaciones, pero no puedo utilizar más de 50. Eso es lo mismo que entonces me sucede acá. Para que no les vaya a suceder ningún tipo de error, no vayan a hacer que después del nombre o después del nombre del arreglo vaya a ir un espacio, porque el sistema no se los va a permitir. Entonces yo tengo ya definido mi arreglo. Si tengo múltiples arreglos, que más adelante miramos cómo funciona eso, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Tendríamos que colocarle acá dimension, el nombre del arreglo y la cantidad de posiciones que él vaya a tener. Arrancamos como siempre con el mostrar. Entonces le vamos a indicar total de nombres a ingresar. No tiene que ir la palabra arreglo, porque entonces muchas veces el usuario que lo vaya a manejar no tiene conocimiento de eso. Y le vamos a colocar n. Vamos a colocar para i, desde 1 hasta n. Y tenemos entonces la primera parte. Estamos creando entonces, en este caso, vamos a crear un arreglo de tamaño conocido. Hasta el momento, lo único que hay novedoso es lo que hay en la línea número 5, que es el dimension. De ahí hacia abajo, todas las estructuras las conocemos. Ya hemos trabajado mucho con el ciclo para, hemos hecho muchos ejercicios con el ciclo para, y simplemente no hay nada novedoso todavía. Ahora, ¿cómo empezamos nosotros a hacer ese tipo de operación con los arreglos para que me permita trabajar con varios? Yo le voy a decir entonces acá, nombre, pero si nosotros recordamos en las diapositivas nos aparecía una posición, un índice. Ese índice nosotros lo representamos acá con el corchete, y qué mejor herramienta para trabajar que el mismo proceso que va a tener el ciclo.
Listo, miremos acá que el ciclo, el índice que tiene el ciclo, la I, él me va a decir que va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y ese nos va a servir para que nos guarde también la posición. Antes de esto voy a colocar acá, que me faltó el mostrar, y le vamos a colocar acá que me ingrese el nombre número I. ¿Para qué esto? Para que me ingrese entonces el nombre número 1, el nombre número 2, el nombre número 3 y así sucesivamente. Es simplemente de carácter informativo. Y lo que le vamos a decir nosotros acá, entonces va a ser leer. ¿Qué vamos a tener entonces acá? A excepción de estas figuritas que encontramos acá, del corchete y corchete, el resto es nuevo, el resto es ya conocido. Eso simplemente es la parte nueva. Ese pedacito es el que nos va a permitir a nosotros determinar en dónde vamos a guardar el nombre. Entonces me va a permitir guarde el nombre en posición 1, el nombre en posición 2, el nombre en posición 3, nombre en posición 4 y así sucesivamente la cantidad de nombres que nosotros deseemos. Yo acá tengo mi creación. Yo acá mismo podría hacer la impresión o podría hacer cualquier otro tipo de cálculo, pero aprovechándonos de las características o los recursos que nos brindan los arreglos, como la información ya está ubicada, yo puedo entonces simplemente salirme de ese ciclo, crear otro ciclo y hacer cualquier tipo de operación con él. Pero antes de que hagamos el ciclo, yo les voy a mostrar que este tipo de caso lo podemos hacer muy dinámico. Y entonces yo le quiero mostrar, antes de hacer ciclo y mostrarle toda la información respectiva, vamos a decirle que nos muestre el nombre en la posición 3. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le decimos nombre en posición 3. Listo. De esa manera entonces vamos a visualizar los datos. Vamos a colocar entonces acá que queremos ingresarle 5 datos. Recordemos, voy a ingresar 5 datos o si lo hacemos con el ejemplo que veíamos en la diapositiva, vamos a utilizar 5 habitaciones, pero tenemos 50. Recordemos esa parte. Simplemente el resto va a estar vacío, no va a tener ningún tipo de información, no nos va a afectar absolutamente para nada. Me está diciendo, ingrese el nombre número 1, Daniela. Ingrese el nombre número 2, Juan. Ingrese el número 3, José. Ingrese el número 4, Luna. Ingrese el número 5, Sofía. Termino mi proceso. Cuando yo le doy Enter, él se sale del ciclo y lo que me va a hacer acá es el nombre de la posición 3 es José. Si nosotros miramos en la parte superior, el primero fue Daniel, el segundo fue Juan y el tercero fue José. Miremos que el sistema me está mostrando cuál es el elemento. Si yo vengo acá y le digo, muéstreme el número 1 y vengo nuevamente acá, miremos que él me va a mostrar que el nombre número 1, bueno, aquí me faltó cambiar el valor, entonces me está diciendo que el nombre de la posición número 1 es Daniela. Si yo vengo nuevamente acá y le digo, muéstreme el nombre de la posición número 5 y vengo nuevamente acá, voy a decir que el nombre de la posición número 5 es Sofía. Miremoslo acá. Listo. Entonces yo tengo la posibilidad de que dentro de mi arreglo, que tiene unas posiciones reservadas, yo ya tengo 5 posiciones ocupadas. Ahora, yo no quiero mostrarlo de esta manera, pero tengámoslo en cuenta que lo podemos utilizar en cualquier momento. Vamos a utilizar para J, puede ser si quieren la misma I, pero entonces para cambiar un poco, desde 1 hasta N, y le voy a decir que me muestre todos los nombres. Entonces le voy a colocar acá el nombre 1, 2, 3, 4 y le voy a colocar acá un espacio para que no me interfiera con la información y vamos a mostrar nombre en posición J.
¿Por qué la J? Porque ese es el que me dice si es la posición 1, 2, 3, 4. Listo, entonces lo que me representa realmente los datos no es que está ahí, porque la I es simplemente la posición donde se encuentran los datos, es acá. Entonces por eso yo puedo cambiar el ciclo, puedo cambiar el índice sin ningún tipo de problema. Voy a ingresar nuevamente, voy a ingresar 7 datos. Entonces voy a colocar a Martín, voy a colocar a Sofía, voy a colocar a Lina, voy a colocar a Gloria, voy a colocar a, voy a colocar a Janet y voy a colocar a Andrés, voy a colocar a Pedro. Bueno, yo aquí cometí un error, volví con la I, que era lo que les decía que no lo fuéramos a confundir, pero bueno. Le cambio aquí la J, vengo acá y entonces me encuentro acá, entonces que el nombre 1 es Martín, el nombre 2 es Sofía, el 3 es Lina, el 4 es Gloria, el 5 es Janet, el 6 es Andrés y el séptimo es Pedro. Estoy almacenando todos los datos dentro del mismo tipo de variable que tiene varios cajoncitos y que me permite entonces hacer el recorrido en cualquier momento. Para que lo complementemos un poco, vamos a cambiar y voy a aprovecharme de esta codificación que ya tenemos. Voy a crear un nuevo ejercicio. Pero le vamos a decir, en este caso, para un tamaño desconocido. ¿Listo? Simplemente para que veamos entonces las características de un tamaño desconocido. Ahora, tamaño desconocido no quiere decir de que, volviendo al ejemplo de la diapositiva, tenemos 50 habitaciones y si le preguntan al gerente cuántas habitaciones se van a utilizar hoy, simplemente el empleado va a decir, no sé. Pueden llegar 10, pueden llegar 15, pueden llegar 20, pueden llegar 40. Tenemos 50 habitaciones disponibles. ¿Cuántas habitaciones se van a ocupar? No sabemos. Pero yo tengo que seguir manejando la reserva total de cuántas habitaciones tengo. Entonces voy a partir de acá, haciendo lo mismo que trabajamos con el ciclo mientras. Le decimos 1 para el sí, le decimos 2 para el no. Voy a leer acá una respuesta. Permítanme, yo elimino este ciclo de acá, enseguida ubicamos los nombres donde corresponden. Entonces voy a tener acá, si desea ingresar al ciclo, voy a colocar entonces respuesta y voy a colocarle entonces, mientras que respuesta sea igual a 1. Esa va a ser la condición. Para que no saque el error, entonces voy a colocar aquí el fin mientras. Pero entonces tiene una característica distinta dentro de la creación, o al menos dentro de lo que tiene que ver con los arreglos. Primero, yo necesito tener un contador, porque de lo contrario no sabemos en cuál es el índice o cuál es la posición. Entonces yo voy a tener acá una variable que la voy a colocar como i, que inicia en 0. Dentro del ciclo yo le voy a colocar ahí llévele i más 1. Aquí no me están pidiendo el contador, pero yo lo necesito para poder decir, vea, voy a guardar la información en la ubicación 1, en la ubicación 2, en la ubicación 3 y la mejor forma de eso es un contador. Arranca en 0, ingresa al ciclo y se incrementa, vale 1, cuando vuelve a ingresar al ciclo vale 2, cuando ingrese nuevamente al ciclo vale 3, cuando ingrese nuevamente al ciclo vale 4 y así sucesivamente. Ingresa el nombre entonces en posición I, lea el nombre y recordemos que de los ciclos mientras, cuando se trabaja con una condición, yo debo devolverlo a leer, le colocamos acá que si desea continuar, listo. Sucede lo siguiente, y voy a mejor a cambiar acá esta letra, bueno, trabajémosla de esta manera. Voy a hacer una característica acá, quería cambiar la letra I por una letra N para que nos diera el tamaño y de pronto lo pudiéramos trabajar mucho más simple, pero es bueno también tener los cambios que se nos vayan presentando y que tengamos las alternativas y que no nos limitemos a la hora de que se nos presenten ciertas características. Entonces lo que vamos a tener acá es, tenemos la creación, entonces el contador nos va a servir como índice, pero va a tener una función complementaria y es que acá va a ser el que nos indique cuál es la posición, pero cuando se salga del ciclo
nos va a servir de tamaño. ¿Cómo así que tamaño? ¿Cuántos elementos tenemos? La i va a quedar al final con ese valor. Hago una aclaración y es, los arreglos unidimensionales o los vectores, como también lo vamos a conocer, son de tamaño desconocido solamente para la creación. De ahí en adelante son tamaños conocidos para cualquier tipo de operación adicional que nosotros deseemos hacer con ella. Permite solamente entonces tamaño desconocido para la creación y de ahí en adelante es tamaño conocido. Por eso en la parte inferior se tiene un ciclo para que va a ir para J, desde 1 hasta I. ¿Por qué la I? Porque la I es la que va a quedar con el tamaño de todos los elementos que nosotros ingresemos. Si nosotros ingresamos 5 elementos, entonces él ingresa. Se incrementa la I, vale 1, se incrementa la I, vale 2, se incrementa la 3, se incrementa el ciclo, vale 3, se incrementa el ciclo, vale 4, se incrementa el ciclo, vale 5, y cuando yo me salgo, entonces ese es el tamaño que tiene. ¿Listo? Entonces, simplemente es para que lo tengamos como una correlación. Este contador, al final del ciclo, o después del ciclo, va a ser el tamaño de mi arreglo. Miremoslo acá entonces. ¿Desea ingresar información? Digámosle que sí. El nombre en posición 1. Tenemos a Juliana. ¿Deseamos ingresar otro dato? Sí. Entonces va a ser Luis. Ingresamos otro dato, sí, en la posición 3, entonces va a ser María. Deseamos ingresar otro dato, sí, entonces va a ser eh, Juana. ¿Deseamos ingresar otro dato? No. Y entonces el sistema me va a decir, el nombre número 1 fue Juliana, el 2 Luis, el 3 María, el 4 Juana, y funcionó igual que en el proceso anterior. Simplemente que entonces tenemos la creación como un tamaño desconocido, pero solamente la creación, y de en adelante el proceso C continúa como un tamaño conocido.